Hoy vamos a pasar por una época oscura en la que el pensamiento libre se pagaba con sangre y la espiritualidad era vigilada por verdugos con túnicas religiosas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por ver este siguiente episodio. Espero les guste mucho. Vamos a estar compartiendo mucha información interesante. También tengo un fondo nuevo que lo usé en el episodio anterior y poco a poco vamos decorándolo para ustedes. Espero les guste mucho. No olviden suscribirse por favor y vamos a empezar con este video muy interesante. Y sin antes decir, bienvenidos a Detrás del Caso. Los castigos de la Inquisición. Dolor en nombre de Dios. En nombre de Dios se condenó. En nombre de la fe se torturó. Este es el mundo de la Inquisición. Y en este episodio vamos a descubrir poco a poco qué era esta tremenda institución. Hasta la fecha da miedo. ¿A quiénes perseguía también? ¿Cómo era todo este proceso judicial? Y lo más estremecedor, lo que más da miedo y escalofríos, los terribles castigos. Algunos de estos castigos eran físicos y otros simbólicos, pero todos estaban diseñados para dejar una marca eterna en el cuerpo y en el alma. Vamos a darnos la bienvenida a este viaje entre la fe y el terror. Pero una pregunta antes. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si pensar diferente fuera un crimen? ¿Qué era la Inquisición? Bueno, te voy a explicar un poquito. La Inquisición fue una institución creada por la Iglesia Católica en el siglo VII, cuya misión era detectar y erradicar a la herejía, es decir, cualquier desviación de la doctrina oficial. En un mundo donde la Iglesia y Estado estaban íntimamente entrelazados y pensar diferente no era más que peligroso, era un delito. Te voy a hablar sobre cuáles eran las inquisiciones principales, ¿ok? La Inquisición medieval inició en el sur de Francia para perseguir a los cátaros y valdenses. Los inquisidores eran principalmente frailes dominicos. La Inquisición española, año 1478 a 1834. Esta fue establecida por los reyes católicos Fernando e Isabel, quiero que muchos han escuchado de ellos, y está enfocada en judíos y musulmanes convertidos al cristianismo, sospechosos también de seguir practicando su antigua fe. Más tarde también persiguió a protestantes, brujas, bígamos, blasfemos y lectores de libros prohibidos. Ahora hablemos de la Inquisición portuguesa, que esta fue en año 1536 y 1821. Esta era similar a la española y extendió su acción a colonias como Brasil. Ahora la Inquisición romana, año 1542. Esta fue controlada pero directamente por el Papa y su objetivo era frenar el protestantismo y vigilar la ortodoxia dentro del clero. Aunque existieron diferencias regionales, todas compartían un propósito y era conservar la unidad de la fe. Cueste lo que cueste. ¿Tú crees que la Inquisición protegía la fe o el control social? Déjamelo en los comentarios. Ahora, algo muy importante por explicar. ¿Quiénes eran los herejes? Un hereje era técnicamente alguien que sostenía una creencia distinta a la doctrina oficial de la Iglesia, pero en la práctica la definición era elástica. Entre los más perseguidos estaban judíos conversos, llamados marranos, acusados de practicar su fe en secreto. También se encuentran los musulmanes conversos, sobre todo en el sur de España. Los protestantes, tras la reforma de Lutero, vistos como una amenaza a la unidad religiosa. También se encuentran las brujas y los curanderos. Estos eran acusados de practicar con el diablo o hacer magia negra. También se encuentran librepensadores, científicos y filósofos. Cualquier idea que cuestionara la autoridad papal o las escrituras, podía ser considerada herética. Lectores de libros prohibidos y hasta quienes comían carne en la cuaresma también te pudieron haber castigado. A mí también, porque yo también como carne en cuaresma. Una frase teatral era: en los ojos del Santo Oficio nadie estaba a salvo, porque el pecado podía esconderse, incluso en el corazón más débil. ¿Y tú?
¿Qué idea tienes hoy que en esta época te habría hecho arder en la hoguera? Ahora te voy a explicar un poquito cómo funcionaba el proceso inquisitorial. El juicio inquisitorial era un mecanismo bien estructurado y escalofriantemente eficiente. Una denuncia anónima dice que cualquier persona podía acusarte. Bastaban rumores, envidias o incluso una broma mal entendida. ¡Qué miedo! No podías ni hablar porque te castigaban si decías algo malo o una simple broma. Arresto y aislamiento. El acusado era llevado a una celda. No se sabía quién lo había acusado ni por qué. Simplemente lo agarraban y lo metían a una celda. El interrogatorio. Se hacían preguntas enredadas. El silencio o la duda podía contarse como pruebas. Yo creo que eso todavía aplica. Si es el tribunal, lo consideraba necesario y se aplicaba tortura para aclarar la verdad. Ahorita más adelante vamos a hablar de estas terribles torturas. Juicio cerrado. Caso cerrado. Me recuerdo. No había defensa legal. No se prestaban testigos a favor. Solo los inquisidores decidían. Sentencia. Desde penitencias menores hasta la pena capital. Ahora vamos a pasar a algo terrible. Los castigos que eran menores y psicológicos. Escuchen, menores. Y vamos a empezar con el primero. El San Benito. Una túnica con cruces negras o figuras demoníacas que el acusado debía de usar durante semanas, meses o toda la vida. Aquí te voy a dejar una foto. Estas se colgaban en las iglesias con su nombre, una humillación perpetua. Y sí, exposición pública, que yo creo que esta era la más calmada. Se obligaba al hereje a caminar descalzo, encadenado entre la gente que podía escupirlo o golpearlo. Ok, bueno, no es lo mejor. Flagelación. Se aplicaban látigos, a veces públicamente. Los gritos de reos eran parte del espectáculo. Qué horrible. La confiscación de bienes. Esta sí era leve. Todo lo que se poseía pasaba al tribunal. Muchos fingían arrepentimiento solo para evitar perder su casa o negocio. ¿Ustedes qué preferían, perder su casa o que los golpearan públicamente? Yo sé que ninguno, pero ahí no tenían opción. Ahora vamos a pasar a los castigos físicos y torturas. Pero, ¿confesarías algo que no hiciste solo para que te dejaran de torturar? Entramos a lo más escalofriante. La tortura fue regulada por la iglesia, pero se practicó ampliamente. Y estos eran algunos métodos comunes. La toca. ¿Qué era la toca? Una tela se introducía en la boca del acusado empapada en agua, simulando ahogo. El cuerpo reaccionaba con pánico, convulsiones, vómitos o hasta pérdida de conocimiento. El potro. Una máquina que estiraba el cuerpo con cuerdas y las articulaciones se dislocaban poco a poco. Los tendones se desgarraban. Esto era tan doloroso que algunos confesaban que cualquier cosa con tal de terminar ya esta tortura. Ahora, la garrucha. ¿Qué era la garrucha? El reo era colgado por las muñecas, atadas a la espalda y soltando en caída libre. El impacto dislocaba los hombros y rompía la espalda. Hasta me dio escalofríos en el cuerpo. Aplastamiento de dedos. Se usaban prensas para reventar falanges y nudillos. El fuego lento. Estas eran quemaduras parciales aplicadas en pies, manos o genitales para hacer hablar. ¿Tú hablarías? Yo creo que sí. El cinturón de clavos. Este era una correa con pinchos que se apretaba en el pecho o abdomen. Y esta era una de las frases que usaban ellos. ¿Dónde está tu hereje ahora? Confiesa o siente hierro de Dios. Ahora pasamos al castigo máximo, la hoguera. Esta era la pena máxima y era la muerte. Pero la iglesia, curiosamente, no ejecutaba directamente, sino entregaba al condenado a brazo secular, es decir, al Estado. Sí, acuérdense que estaban enlazados.
El auto de fe era un acto público y teatral donde se leían las sentencias y la multitud rezaba y los condenados eran llevados al fuego. Ejecución con misericordia. Si el acusado se arrepentía justo antes, era estrangulado antes de ser quemado. La ejecución sin misericordia. El cuerpo era atado a la estaca y envuelto en leña y, ¿qué creen?, prendido en fuego. Y por último, sonido. Este era fuego incendiándose y ponían voces rezando en latín. Esto era en caso donde el acusado había huido, pero se quemaban muñecos con su nombre y esta era una tipo condena simbólica. La Inquisición no solamente castigaba pecados, castigaba ideas. Fue un sistema diseñado para controlar cuerpos, mentes y almas. Miles de personas murieron, muchas más vivieron marcadas de por vida. Y todo esto era en nombre de la salvación. Hoy, siglos después, es necesario recordar esto, y no para condenar la fe, sino para no volver a repetir los errores del poder absoluto. Pero bueno, ¿cuándo terminó todo esto? Aunque parezca imposible, la Inquisición no terminó en la Edad Media. De hecho, persistió por siglos. La Inquisición medieval comenzó en el año 1184, ya lo mencioné antes, y la más famosa fue la Inquisición española, que ya les mencioné también en qué fecha fue, duró más de 350 años. La Inquisición portuguesa se abolió en 1821, la Inquisición romana bajo control del Vaticano aún existe, sí quiero que sepan que aún existe, aunque transformada. Y bueno, la Inquisición sí, como tal, sigue viva, pero con otro nombre. ¿Y cómo es esto posible? En 1908, la Inquisición romana fue renombrada por el Papa como la Congregación del Santo Oficio. Y en 1965, bajo el papado de Pablo VI, cambió su nombre nuevamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta institución aún funciona hoy dentro del Vaticano, pero ya no aplica torturas ni castigos físicos, o es lo que se dice. Ahora se encarga de revisar doctrinas, investigaciones sobre curas acusados de herejía o escándalos y cuestiones teológicas. ¿Y qué pasa con las torturas? Los castigos físicos y públicos como la hoguera, la tortura o los sanbenitos fueron prohibidos oficialmente en el siglo XIV, conforme los países europeos iban separando la iglesia del Estado. Aunque la Inquisición había comenzado a apagarse, aún guardaba una chispa, un último hombre, un maestro que enseñaba algo que era simple: pensar. Y su nombre fue Catellano Ripoll. Y con él se cerró este capítulo más oscuro de la fe impuesta por fuego. Pero ¿quién era Catellano Ripoll? Él fue nacido en España en 1778. Fue soldado en la guerra contra Napoleón. Mientras estuvo preso con Francia, entró en contacto con ideas ilustradas, racionalismo, deísmo, libertad de pensamiento. Al volver a España, trabajó como maestro de escuela en Valencia. ¿Pero por qué lo acusaron? No asistía a misa. Sí, así como lo escucharon. Por eso fue acusado. Enseñaba a sus alumnos a orar solamente a Dios, sin santos ni vírgenes. Hablaba de un Dios universal sin intermediarios. Una idea inspirada en el deísmo, corriente que define la existencia de un creador, pero rechaza religiones organizadas, ¿ok? ¿Pero qué fue lo que pasó? Él no negó a Dios, solo se atrevió a buscarlo sin permiso, y en 1824 fue denunciado ante el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición española, que aún operaba, aunque ya estaba en sus últimos años. Hablemos un poquito del juicio que tuvo. El proceso fue cerrado, sin defensa real. Fue presionado para retractarse, pero Catellano se mantuvo firme. Y en 1926, Julio, fue declarado culpable de herejía formal. Aunque la Inquisición ya no tenía fuerza legal plena, influyó en las autoridades civiles para que lo condenaran. Y desgraciadamente, lo ejecutaron.
El 31 de julio de 1826, Catellano Ripoll públicamente en Valencia. Su cuerpo fue introducido en un tonel y quemado en una hoguera, como símbolo de purificación. Algunos relatos indican que los inquisidores querían quemarlo vivo, pero el Estado lo impidió y ordenó el ahorcamiento previo. Él no murió por matar, él no murió por robar, murió por enseñar a pensar sin miedo. Él no merecía esto y sin embargo fue castigado. Y así como él, hubieron muchísimos más que también fueron ejecutados sin causa alguna. Catellano Ripoll fue el último ejecutado por herejía en España, la última víctima oficial de la Inquisición. Y esta muerte marcó el fin simbólico de una institución que por siglos castigó las ideas. Hoy, su caso es recordado como símbolo de lucha por la libertad de pensamiento y enseñanza. Quiero compartirles un poquito de mi reflexión tras mi investigación sobre la Inquisición. Y durante siglos se quemaron libros, pero también se quemaron ideas, apagaron voces, quemaron cuerpos, quebraron almas. La Inquisición no solamente castigó a herejes, castigó el pensamiento libre, la duda, la curiosidad, castigó a todo aquello que no encajaba en lo que debía ser. Y aunque los grilletes, las torturas, las hogueras ya no estén, aún existen formas más sutiles de la Inquisición, que es el miedo al juicio social, la cancelación, la censura del alma. Porque cuando el pensamiento se vuelve pecado, la libertad siempre corre peligro. Hoy miramos atrás con horror, pero el verdadero riesgo no es darnos cuenta de cuándo la historia comienza a repetir. Que nunca más el silencio se imponga con fuego. Que nunca más el poder se disfrace de fe para destruir al que piensa distinto. Y hasta aquí hemos terminado con este episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Detrás del Caso. Si te impactó esa historia como a mí, por favor compártela con tus familiares y amigos. Sígueme en la página de Facebook Detrás del Caso, donde también dejaré muchísima información y datos interesantes sobre la Inquisición. ¿Tú conoces historias parecidas? Déjamelo en los comentarios o mándame mensaje a Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio donde la historia te eriza la piel. Bye.